Hola, nos encontramos en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Es un gusto volver nuevamente este año con la entrevista número 59 y estamos con una mujer maravillosa que conocí en el mes de marzo. Ella es María Cristina Boyacá y le decimos Kira. Hola Kira, bienvenida a Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Un saludito muy especial, un abrazo para ti, para las escuchas. Bueno, como te comentaba un poco, nuestra intención es entrevistar a 1000 mujeres. Tenemos varias entrevistas también ahí como en stand-by guardaditas del año pasado, pero en este Ujú. 2023 retomamos contigo. Y es muy bonito porque la idea es devolvernos en el tiempo y recordar, a veces la memoria no es tan buena, a veces puede ser alegre, a veces no tan alegre, pero lo importante de esto es que esa memoria nos permita también identificar quiénes somos, ¿no? ¿Qué mujeres somos hoy en día? Y por eso nos gustaría hablar contigo sobre ti, sobre tu tierra. Tú eres de origen muisca y nos gustaría que nos cuentes, para quienes no conocemos o no conocen en América Latina, este pueblo muisca, nos hables del pueblo muisca. Vale, a ver, te digo, eh, eh, no tenía preparado, pues como no me esperaba con este comienzo de entrevista, ¿no? Es un poco complejo porque se supone que el pueblo muisca está, o sea, que se acabó totalmente, ¿no? Con todo esto de la invasión, ¿no? Pero la verdad es que estamos, ¿no? Permanecemos de todo este territorio cundiboyacense, pues pervive, ¿no? Pervive ahí en resistencia, algunos territorios en resistencia, ¿no? En el reconocimiento, en la identidad, en el saberse, ¿no? De dónde se viene. Eh, y ahí hay unos resguardos, cabildos, ¿no? Que existen y que han vivido. Lo que pasa es que la historia, en esto hablando también de lo de la memoria, pues la historia está contada, ¿no? Ya sabemos que está contada por quienes está contada la historia, ¿no? Por quienes escribieron esa historia. Entonces se nos ha dicho pues que es un pueblo muerto, ¿no? Y, y la verdad pues es que no es así. Sí, nosotras, las de todo este territorio, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, hacemos un reconocimiento, un ejercicio de memoria, ¿no? Y miramos atrás nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, y estamos ahí, ¿no? Permanecemos, incluso algunas, lo que tiene que ver con el lenguaje, algunas costumbres que tenemos en estos pueblos, pues vienen de ahí, ¿no? Salen de ahí, también la gastronomía, también. Entonces, ese es como la dura historia que vivimos, pues, estos pueblos muisca chipcha, chipcha muiscas, ¿no? Eh, y bueno, hago ese reconocimiento hace bastantes añitos ya, de reconocerme como muisca, ¿no? Por toda esta eh, inquietud, ¿no? Sobre la memoria, de dónde vengo, ¿no? Así como escarbamos de dónde vienen, pues ciertos conflictos, ¿no? En nuestros países y tal. Y en ese andar, en ese buscar, desenmarañar, desnudar, desanudar, ¿no? Eh, pues se hace ese reconocimiento, ese autorreconocimiento, pues como parte de este pueblo muisca, ¿no? Que pervive. Y te consulto eso porque a veces, claro, el tiempo es el que define que uno se autorreconozca, ¿no? Pero en tu infancia hubo, digamos, esa pertenencia, ese reconocimiento, o cómo fue tu infancia, ¿fue distinta desde lo rural? ¿Qué recuerdos tienes exactamente, digamos, con relación al territorio en el que creciste? Bueno, yo vengo de esas familias de esa Colombia donde inician procesos de luchas fuertes, ¿no? De como es un Sumapaz, ¿no? Vengo de ahí, o sea, mi familia viene de ahí.
y en relación a lo del pueblo muisca, pues viene más de la parte paterna, ¿no? Que venían desde Boyacá y se desplazaron, ¿no? Siempre el desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento forzado desde la época de la invasión, ¿no? Siempre pues en huida, siempre en éxodo, siempre en diáspora, ¿no? Y entonces pues es malos recuerdos, digamos, de costumbres y todo esto de familia, ¿no? De tribu, por decirlo así, pues de la parte de paterna, ¿no? De donde viene el apellido Boyacá. De la parte materna un poco menos, ¿no? Entonces está ahí como la abuelita que sí que era migrante o fue migrante toda su familia, que entraron por Argentina y fueron subiendo. Yo creo que ahí también mi relación con Argentina, las ganas de ir allá, ¿no? Y mi hijo también las ganas, mis hijos las ganas de también estar por allí, por los Buenos Aires. Entonces viene de ahí también esa memoria que llevamos ahí en la piel y en esos recuerdos, ¿no? En esos sentires un poco subjetivos. Y, y entonces vengo de ahí, ¿no? De esas historias de migratura, de desplazamientos, ahí en el territorio del Sumapaz, entonces pues mis recuerdos son esos, ¿no? Los páramos, los paisajes, ¿no? Las piedras, ¿no? La frescura de los páramos, los frailejones, todo esto, ¿no? Y esa reunión, esa reunión es un poco, claro, uno ya cuando entra en adolescencia y todo esto, pues uno dice, qué rara ha sido mi familia, ¿no? Qué diferente, por ejemplo, a estas familias, pues, bogotanas, ¿no? De la universidad, del colegio, que son como muy occidentalizadas, digo yo, ¿no? Y mi infancia fue en esa familia un poco extraña. Hay algunos temas que tienen que ver, bueno, Sumapaz, nos hablabas de Sumapaz y ha sido un territorio de mucha disputa también desde lo geográfico y desde lo social, ¿no? Hay una disputa también allí muy medioambiental, ¿no? Hay unas problemáticas medioambientales y sociopolíticas, ¿no? Sumapaz ha sido un territorio que le ha digamos, ha sido importante en este armamento de lo que es la historia de Colombia. Em, ¿Qué recuerdos o imágenes tienes en ese sentido con respecto a lo que iba pasando? ¿Cómo era esa Colombia que te tocó vivir? Wow, pues eso es bastante durillo, ¿no? Yo creo que la gente de mi generación tuvimos una realidad bastante dura, incluso hemos normalizado pues la violencia, ¿no? Desde ahí. O sea, mi recuerdo de niñez es la queja de mis tías y mis tíos, ¿no? Siempre la queja de cuando nos tocó cruzar el páramo, porque estaban la época de la violencia, ¿no? Ya venía de atrás, yo digo yo, hace 500 años, pero específicamente en el territorio, pues tan violentadas sus pobladores, ¿no? Entonces, se creció en eso, en el decir, en la época de la violencia, cuando fuimos corriendo, nos tocó bajar desde el páramo hasta llegar hasta una capital, ¿no? Que fueron días de caminata, descalcitos, ¿no? Por todos los páramos y que se quedó gente en el camino también, ¿no? Entonces, todo este dolor ha crecido uno ahí, ¿no? Después es que uno hace como el reconocimiento ya con la edad, ¿no? Hace uno el reconocimiento, oye, pero qué duro, ¿no? Qué difícil, cuánta violencia y cuánto hemos sido capaces de soportar, ¿no? Y en Colombia en general, ¿no? Pero sí, a mí me ha atravesado, pues, no, pues todas esas violencias, ¿no? Desde el mismo desplazamiento de los abuelos a la capital, ¿sí? Por esa época de violencias y el inicio de una lucha agraria, de una lucha también armada, ¿no? Allí por el Sumapaz. Eh, y luego viene también esta época del narcotráfico. Después del narcotráfico, el paramilitarismo, ¿no? O sea, como que siempre ha estado presente, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de ir al colegio y de escuchar una explosión, ¿no? De que pusieron un carro bomba, que sí se ha crecido, o tiroteos, ¿no? En la calle misma. O sea, yo fui de esa época en que se presentaban tiroteos de bandas de narcotraficantes en la calle
y hay uno pues corriendo y incluso haciendo bromas sobre eso, ¿no? O sea, esa es la historia pues de una Colombia violentada, ¿no? ¿Qué sueños tenías en esa época? O sea, como joven, como adolescente, en medio de, digamos, todo este constructo de desplazamiento territorial, pero también como que uno en esa época no le da nombre, ¿no? Todavía no sabe que ¿Ah? está viviendo desplazamiento, no sabe que está viviendo violencias, o sea, simplemente va viviendo lo que le corresponde. Pero ¿cuáles eran tus sueños de esa época? Ese complejo, porque claro, una de niña, pues es muy permeable uno en esa fragilidad, ¿no? De la adolescencia, de familias, pues como desplazadas, como un poco desintegradas, ¿no? Entonces es como que tiene uno, es muy permeable al contexto que está viendo ahí en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Entonces, pues está viendo también que te puedo hablar yo como de unos 11 12 años, ¿no? Entonces todavía había la euforia, pues, quedaba así tibiecita esa euforia sobre las revoluciones y la lucha socialista y el comunista, ¿no? Partido Comunista, la Juventud Comunista y bueno, cantidad de cosas que todavía estaba tibio esa cosa que vivieron, pues, mi generación atrás, ¿no? O sea, padres y todo esto que vivieron muy así con mucha entusiasmo, pues la revolución cubana y que venían de esas historias, ¿no? Entonces uno es permeable a eso. Entonces uno ahí, claro, lo que le digan los adultos, pues eso es el camino a seguir, ¿no? Entonces el sueño sí que fue como el querer pues una vida mejor, ¿no? Soñaba uno con un mundo pues de igualdades, ¿no? De que se acababa pues los pobres o los pobres estaban mandando ya, ¿no? La tal dictadura del proletariado. Entonces era eso, ¿no? Como esos sueños y se vivió de verdad profundamente, o sea, sinceramente se vivió eso, ¿no? El querer, ¿no? El querer que hubiese otro tipo de realidad para los pobres, ¿no? Para el campesino, para los estudiantes. Yo lo viví realmente, lo sentí así, ¿no? Era como lo que se creía con esa edad de adolescencia, ¿no? Yo creo que no viviendo cosas que se deben vivir en la adolescencia, sino viviendo cosas de los mayores que estaban ahí, que era su lucha, era sus creencias, era su ideología, ¿no? Era su posición política y tal, que no era la de esos niños, ¿no? Pero que nos vimos ahí envueltas, muchísimos colombianos, colombianas nos vimos envueltas en eso, ¿no? Y como siempre, ¿no? Como viviendo historias prestadas, historias que no corresponden, importadas. Y entonces, claro, esa generación mía le tocó bastante esto, ¿no? Yo me encuentro, por ejemplo, en Europa cuando he viajado, pues con cantidad de gente, pues más o menos de la misma generación mía, también con la misma tragedia de tener que salir incluso del país, ¿no? Se viene arrastrando esa historia porque no ha habido un par. Y también como en la misma condición, no, yo me había envuelto porque es que mi papá o mi abuelito, ¿no? Pertenecían y entonces se hicieron, entonces nos tocó salir y muy, 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 muy parecido esto, ¿no? Y ahí ya voy anclando un poco con esto que acabas de plantear y es ahí hay un salto o una salida forzosa y te tienes que exiliar, ¿no? Entonces, digamos, pero antes de hablar del exilio y de tu proceso de exilio, em, antes de eso, digamos, tuviste también que asumir la maternidad, ¿no? La asumiste por decisión, porque correspondió, lo que fuera, pero en ese proceso de ese deseo de luchas y la maternidad, ¿cómo lograste hacer ese, ese clic? ¿Eso te cambió los sueños o seguiste en la misma idea como de las luchas sociales, activistas, políticas? No, yo creo que hay un pare, ¿no? Hay un pare. De todas maneras, esos embarazos míos son consecuencia de esa historia, ¿no? Viene de ahí.
O sea, no es que uno haya dicho, "Ah, pues dejo este tipo de activismo, ¿no? O militancia y ahora voy a ser madre". No, es que eso, el hecho de no hacer una militancia voluntaria a conciencia, ¿no? Te ves envuelto en cosas, yo, muchos colombianos, colombianas, ¿no? Te digo, se ve uno envuelto o con historias de narcotráfico, o con historias de paramilitarismo, o con historias de guerrillas, o con historias de todas llevamos esa carga, ¿no? ¿Quién no ha sido violentado en su cuerpo, en su familia, ¿no? Por la violencia, por esta guerra, ¿no? Entonces, pues la maternidad es consecuencia de eso, ¿no? De una niña que no tiene, digamos, como mucho enfoque hacia dónde ir, ¿no? Mucho camino, ¿no? Sino como hay como un desequilibrio, también como unas soledades. Entonces, pues llega esto de la maternidad ahí como sin pensarlo, sin premeditarlo, sin nada, sino, sencillamente, estoy embarazada, pues listo, pues tocará parir, ¿no? Entonces se deja este cuento de la militancia, ¿no? Pero sin embargo, pues se sigue ahí al ladito de ya como parte también de que voy a ser madre, ¿no? Y qué futuro tienen este hijo, esta hija que estoy por parir, ¿no? Entonces se pone uno también pues de ese lado también, digamos, como político, ¿no? Y no deja uno de estar viendo esas realidades, ¿no? Eso que le atraviesa, ¿no? Las economías, todo lo que atraviesa en un país como Colombia tan desigual, ¿no? Con tantas carencias, con tanta, eh, no sé cómo describirlo, pero sí ahí se hace como un pequeño pare y sin embargo ya nacen los hijos y también pues ahí, también por el territorio, ¿no? Siempre pues hablado del Sumapaz, esto de Ciudad Bolívar en Bogotá, ¿no? Entonces pues está toda la problemática y entonces aunque uno no quiera, vuelve a quedar pues envuelto en todo esto, no hay manera, no hay escape, no hay escapatoria, siempre se está ahí, ¿no? Y entonces ya es un poco más como desde las juventudes, como desde ganar una casa de la juventud, por ejemplo, en Arabia, un barrio que se llama Arabia, en Ciudad Bolívar. Trabajo con otras mujeres, ¿no? De cuanto a economía, ¿no? A ver qué, pues buscar nuestra propia economía para no depender, pues, del marido, ¿no? Que es las violencias también que sufrimos las mujeres con el machismo, ¿no? Con el patriarcado, con esta herencia colonial del patriarcado. Entonces, se sigue de una manera u otra. Con hijos, pues se sigue, ¿no? Ya un poco más desde lo comunitario, desde la junta, desde la juntanza, ¿no? De la cultura también, ¿no? Entonces, pero se sigue estando ahí, ¿no? De ese lado de ese lado político, ¿no? De no estar de acuerdo y sumiso, pues, a todas las decisiones políticas de estos gobiernos narcoparamilitares. Estos relatos que nos estás haciendo son importantísimos porque es una radiografía, ¿no? Una radiografía de la realidad de las mujeres, en este caso de origen pueblo originario, pero rurales y campesinas, que además tienen que entrar digamos, en el cordón o en los laterales, los límites de esa ciudad urbe que es tan grande como Bogotá, y barrios y pues como lo has dicho, Ciudad Bolívar, que es extenso, amplio y con muchas carencias y como lo has nombrado, con muchas desigualdades, ¿no? Y también obviamente con una pobreza extrema. En esas luchas que fuiste dando, em, también cómo ibas madurando, cómo ibas concibiendo el mundo, qué iba pasando contigo también. Había más rabia, más coraje, más que había en ese momento como de lucha o simplemente ibas como en piloto automático, luchando, 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 o iba pasando algo contigo también. Sí, pues en el fondo hay una análisis, ¿no? Un cuestionamiento, tanto a nivel personal como ese cuestionamiento como madre, como
compañera o esposa, ¿no? Entre comillas, y muy interno, pero también un cuestionamiento pues a nivel comunidad, a nivel, a nivel país, ¿no? A nivel, pero sin embargo, hay momentos en que no hay tiempo, porque esto es cuestión de sobrevivencia, ¿no? Entonces primero están las tripitas que otra cosa. Y entonces no hay, como yo creo que como la mayoría de personas pues viviendo la pobreza en Colombia, es que no hay tiempo, ¿no? De entrar a cuestionar o a formularse uno o alguna ideología, alguna corriente y seguirla, ¿no? Porque es que esto ya con los niños, esto ya es a diario. O sea, hoy tienes que trabajar y producir porque si no, no comes, ¿no? Entonces es muy veloz, no hay tiempo, porque ya mañana tiene, concretamente, ya mañana mi hijo ya no calza 23 sino 27, entonces ya mañana tengo que hacer unos zapatos, pero es que el otro está sin pañales. Y en el colegio pidieron tal cosa, entonces es que no hay tiempo. Apenas se hace uno cuestionamiento, ¿no? De cosas, ¿no? De, por ejemplo, el machismo y en que se ve una envuelta, ¿no? Entonces, como que hay esas inquietudes de que algo, algo no funciona, algo está mal, ¿no? Algo está mal ahí, como que no, pero no, no se alcanza a concebir, pues o a hacer el concepto y decir, bueno, estoy viviendo unas opresiones aparte de las del Estado, aparte de las del gobierno y, y el sistema, estoy también viviendo una opresión de mis vecinos, de mis compañeros, ¿sabes? Entonces apenas hay como ese dolorcito, pero no hay una conciencia grande de qué es lo que está pasando, no se le está colocando nombre a eso que está viviendo uno. Eso ya es después, cuando hay un poquito de respiro, ¿no? En toda esta carrera, pues, de la comida ya mismo, ¿no? De la tripita que digo yo, esa carrera que la tripa te pone ahí en ese movimiento y no hay espacio para otra cosa. Eso me recuerda mucho el relato de Alice, una mujer que se desmoviliza del M-19 y dice, yo puedo hablar hoy de feminismo, pero antes yo no podía en la mitad de la guerra parar y decir, esperen, esperen, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. O sea, es como, Claro. o sea, suena cómico, pero es duro, ¿no? Y es Sí. como el cuerpo de las mujeres ha sido botín de guerra, por un lado, con las historias que nos contabas al inicio, y segundo, cómo no podemos, cuando se está inmerso en estas situaciones del día a día, como las que estabas relatando, no puedes salir de ahí. O sea, estás tan inmerso que es difícil poder decir, tomar distancia, ¿no? Y Ajá. es importante, toda esta parte de esta historia que nos has compartido y te lo agradezco muchísimo, es importante porque digamos que como bien lo decías, aunque es tu historia particular de vida, em, aunque es tu historia particular de vida, sabemos que también representa la historia de muchas otras mujeres que han tenido que vivir distintos escenarios de conflicto y de violencias en Colombia, ¿no? Todas estas violencias que ya fuiste nombrando, ¿no? Las institucionales, la de haber pasado por un país en conflicto armado que duró 60, 70 años, más obviamente todo el proceso de colonización, como bien lo describías desde el inicio. Y yo te voy preguntando también un poco esto de cómo vas también desarrollando habilidades, ¿no? O sea, a veces una mira atrás y dice, uy, yo hice esas cosas, o qué sé yo. ¿Te pasa Sí. eso que cuando ves tu historia antes de salir, y aquí ahorita hablaremos del exilio, pero antes de salir del país, de eso que miras atrás y dices, uy, yo fui capaz de eso, ¿cuáles son esas habilidades que más, digamos, puedes recuperar en este instante? Eh, yo creo que la convocatoria, o sea, como las habilidades es el acompañamiento, ¿no? Y la juntanza siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, recordando la última partecita con los niños, ¿no? Con los niños pequeños y yo ahí, pues también joven, ¿no? O sea, lo que tú dices y digo, yo me veo atrás y digo, wow, una niña con niños.
¿sí? Esas edades tan cortitas y me veo yo también en la alegría, ¿no? De compartir con ellos y de jugar con ellos como una más, porque realmente lo era una niña más, una niña con niños. Y ahí se desarrolla también, bueno, se sigue como eso de estar con la juntanza, la comunidad, la juventud, ¿no? La juventud es hacer música, hacer arte, hacer poesía. Son habilidades que están ahí yo creo que también de esa necesidad. Bueno, sí, soy madre y vengo también de procesos de desplazamiento, de guerra, ¿no? Pero también está la alegría de la juventud, ¿no? Del querer vivir, ¿no? Y de ver cositas bellas dentro de toda ese drama, pues, del presente, de esa historia, y ver cositas también bonitas, ¿no? Como ir con la guitarra al río, como subirnos al páramo, irnos a pasear o quedar a dormir en las lagunas, ¿no? En las piedras sagradas, no sé qué. Entonces, pues sí, sigue uno como con esa habilidad de dirección o de guía le llamarían liderazgo, ¿no? De alguna manera. La convocatoria a la reunión, pues en torno a muchas cosas, ¿no? En torno a la juventud, en torno al arte o también a lo político, ¿no? La lucha también desde buscar pues una mejora en nuestras vidas como jóvenes. Se desarrolla ahí, ¿no? Y también pues en ese andar que te comento de ser también una niña con niños, pues el aprendizaje también desde ahí, ¿no? O sea, hice un stop pues en lo académico, pero sin embargo seguía vinculada por medio de ellos, ¿no? De los chicos, de los niños, de los hijos, vinculada pues a la academia de alguna manera y desde ahí también hacer estos tejidos, ¿no? Entonces, como ser esa miembro pues de la asociación de padres y todo esto, pues sigue uno en la reunión, ¿no? Sigue uno ahí en la juntanza y en el tejido, ¿no? Desde lo comunitario. Y, y por ejemplo, hablando de eso, pues me acuerdo de que nos juntábamos con las profes de arte, de biología, y ahí empezó pues como la andadura por lo que es la poesía, ¿no? Como escribir desde, desde el amor, desde la dulzura, de la contemplación, ¿no? De la madrecita tierra y desde el dolor, desde la lágrima, ¿no? Poner la lágrima en papel, en palabras y escribir ahí esos dolores, ¿no? Poner ahí la herida para intentar llevarla a una cicatriz, ¿no? Qué historia tan conmovedora, pero a la vez tan gratificante de escuchar, porque definitivamente es como el arte se convierte en esa herramienta sanadora y el arte se convierte em, en el potencializador, ¿cierto? Social y comunitario para este caso. Ujú, Y me gusta mucho también cómo eres articuladora social, ¿no? Cómo vas haciendo estos espacios de articulación en algo que siempre ha tenido una gran brecha y una gran fragmentación como es la escuela y la familia, ¿no? Lo que se llama como la vida de los infantes dentro del aula de clases, que por eso a veces una cárcel más, y la vida de estos mismos infantes en los hogares donde obviamente como se está buscando la supervivencia que bien nos relatabas, pues tampoco hay mucho espacio para los procesos pedagógicos, ¿no? Y no hay muchas ujú, infancias felices tampoco porque no es fácil conciliar esos dos mundos, ¿no? La escuela y la vida de la casa, del hogar. Así que bueno, qué interesante está este relato que tiene que ver con la construcción de infancias, ¿no? Sin querer queriendo, fuiste tejedora de buenas infancias, de infancias con arte, por lo menos, y esas familias ahí. Em, de esa vida también, y antes de pasar al transatlántico, ¿qué más recuerdas de Colombia y con relación también como a las luchas ambientales que iba pasando en Ciudad Bolívar, que iba pasando
también como en el marco de toda esta lucha, obviamente, de clase, social, política, también cómo ibas viendo qué iba pasando ambientalmente. Me interesa un poco porque haces ese tránsito entre Sumapaz y Ciudad Bolívar, y digamos que quisiera ver qué iba surgiendo ahí. Si hay conciencia, no lo sé, pero te lo pregunto si de pronto lo alcanzas a percibir. No, claro, y lo que te digo, también de alguna manera uno termina participando, ¿no? Termina uno participando pues porque está ahí y porque también está viviendo esa problemática y está siendo atravesado por toda la problemática que ejercen pues las empresas, ¿no? Directamente en los territorios. Entonces, mi paso para llegar a mi casa, al territorio, la casita, pues, tenía que pasar y atravesar Ciudad Bolívar, ¿no? Y Ciudad Bolívar está Doña Juana, el botadero de toda una ciudad tan grande como Bogotá, y tiene un botadero allá, donde los pobres, ¿no? Y se vivió eso, ¿no? Las otras madres, por ejemplo, que venían de ahí también, ¿no? Que estaban sus hijos en el colegio rural, pero que, pero que vivían ahí, ¿no? En el botadero, literal. Y verlas a ellas, ¿no? Con sus luchas de vendedoras ambulantes, con sus tres, cuatro hijos, viviendo ahí, inhalando pues todo lo que significa pues un botadero de basura, ¿no? En esas condiciones que es botar la basura y sembrarla, ¿no? Sin ningún tratamiento. Bastante asfixiante, ¿no? Y gracias a ella, ¿no? A pesar de todo, pues salir a la calle y hacer protesta y la lucha, ¿no? Golpeadas por la policía también, eh, siendo pues eso, ¿no? Madres, y que salen a la calle a protestar y como pues la represión las castiga, ¿no? Por manifestarse frente a ese dolor, ¿no? A esa muerte lenta de inhalar todo esto, de toda esta contaminación de lo de la basura. Eso se vivía allí. Y luego pues también las empresas grandes, ¿no? Allí en el territorio pues queriendo hacer apropiación de territorios hídricos, ¿no? La cuestión del agua también. Entonces, ver también, ahí vi un proceso bastante fuerte, ¿no? En su momento, como tú dices, pues no hay tiempo de contemplarlo y analizarlo. Sencillamente te llega todo de golpe, se está viviendo eso de Doña Juana, un derrumbe que hubo ahí de todo ese basural. Y luego también se está viviendo pues una militarización de la zona, un desplazamiento de la guerrilla, ¿no? Bombardeos y todo esto, y la presencia pues también de esas empresas multinacionales, ¿no? De, de, de apropiadoras de los recursos, del agüita, ¿no? Que se hacen dueñas y causan el desplazamiento también para que los territorios les queden libres, ¿no? Y ellos apropiarse y hacer sus represas, ¿no? Y hacer sus negocios, ¿no? Y vendernos luego eso, ¿no? Entonces, todo eso se estaba viendo en ese momento, era lo que se vivía ahí, ¿no? Y en ese territorio concreto, porque ya uno ya no le da tiempo, pues, a mirar qué estaba sucediendo en otros territorios, que también fue una época como muy fuerte, ¿no? Se venía también de de toda esa matanza y todo ese genocidio que hubo con la UP, por ejemplo, ¿no? Y se estaba viendo en otros territorios, pues la persecución y todo esto de ese partido, de ese partido político, ¿no? Que se creó ahí como también se está viendo en otros territorios, pero a mí me llegaba solo eso, ¿no? Lo inmediato, ¿no? La militarización, que ahora el territorio les tocó desplazarse, que hubo un bombardeo, que la guerrilla se desplazó, se fue de ahí, entonces vino comandos directamente antiguerrilla, ¿no? Por el pueblo, entonces eh, me tocaba llevar, incluso nos tocaba llevar al pueblito súper pequeñito, nos tocaba llevar documento para poder entrar y salir de nuestras casas, ¿no? Me río, pero claro, en ese momento, pues,
pues, o sea, es algo terrible, terrible, ¿no? Como la violencia sigue estando ahí presente. Y pues como que ese era el contexto antes, sí, después de salir del país. Claro, sales sobre los 2000, ¿no? Más o menos 2001, 2002, ahí ya en dos mil esa época, cinco 2005, Ajá. es precisamente el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo, cómo viviste esos últimos años antes de la decisión de salir? Porque, bueno, mamá, estamos hablando de un gobierno que duró 8 años, ¿no? O sea, tuvo dos y casi que tres, y desde entonces el señor sigue como por ahí, por el mundo, sin Dios ni gloria al Pero el mundo sujeto. happy. Sí, sin Dios ni gloria al sujeto diciendo sí, 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 yo di la orden. Horrible, pero bueno, en este Sí. ejercicio de memoria también hay que pensar cómo eso que es una decisión em, colectiva, democrática, porque también fue en un gobierno democrático, deja a este sujeto de cabeza de un país y es el tiempo en el que más, bueno, digamos, de todos los exiliados y de todos los desplazamientos forzados, tanto internos como transfronterizos, ¿sí? Todo lo que es el exilio, es el gobierno que más exporta exiliados y además asesina defensores de derechos humanos, qué más persecución hay por activistas, ambientalistas y bueno, todo lo que implicara la defensa de los territorios, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue para ti ese paso, ese tiempo antes de tener que enfrentarte ya propiamente al viaje? Pues es que no es una decisión, sigue siendo cuestión de inmediatez. No hay cabeza, no hay decisión. Como mi madre, como mi abuela, como toda la historia, ¿no? Eh, Sencillamente es o te vas o te mueres. Entonces, en todo este caos que se está viviendo allí, pues los intereses, ¿no? Entonces ya viene pues esa posición del, de esa ideología paramilitar, ¿no? De esa cultura, ¿cómo llamarle, ¿no? Entonces, pues no es agradable, pues, lo que hablábamos del arte, ¿no? Entonces, esto que hacía yo como joven, ¿no? Madre, pero joven, pues, participar, por ejemplo, en la restauración de una cueva indígena, ¿no? De no ir a misa, pero sí estar ahí haciendo, pues, arte, ¿no? Restauración, por ejemplo, que se hizo de esto de estatuas y todo esto que tiene la iglesia, ¿no? Se me contrata a mí, pero no, pero yo no voy a misa, entonces es algo extrañísimo para algunos pobladores, ¿no? Entonces esta mujer es rara, ahora, pues ahora ya no es casada, ¿no? Es divorciada. Entonces allí, dentro de esa cultura, pues hay mucha extrañeza y también, pues como odio, ¿no? A lo diferente puede ser, ¿no? Y luego, pues también esa posición, ¿no? En la institución con los muchachos, de que, bueno, con las otras madres, vamos a hacer que el refrigerio de los niños sea totalmente gratis, que llegue a todas, que si hay computadores, que si hay sala y no sé qué, eso no es posible, pues, para esa mirada machista, ¿no? Y entonces me vuelvo, pues, como foco de que esta no debe vivir, ¿no? No, no es digna de vida. Es una madre soltera, ¿no? Se la pasa con jóvenes, es irreverente, no quiere el alcoholismo, o sea, hay que sacarla, ¿no? Y efectivamente, pues empieza a ver, pues ya cosas muy, muy, muy contundentes y muy directas, ¿no?
como es la presencia en la noche, en la madrugada, de esta gente de grupos armados, ¿no? Haciendo, haciendo terror, creando terror en la población y sobre todo a nosotras las que éramos un poco pues diferentes, ¿no? Y ya es cuestión de que o sea te vas o te van a matar. Y entonces llega ahí también pues que no, que están haciendo historias de que cómo se desplazó la guerrilla, pues entonces ahora hay grupos paramilitares, ¿no? Estos señores que les tocaba pagar una cuota pues a la guerrilla pues están enojados, ¿no? Y entonces ya toman las armas, ya tienen libertad, ¿no? Y están avalados también por ejército y todo esto. Pues entonces ya toman todo, o sea, lo que el concepto de ellos de ley, ¿no? Entonces imponen su ley. Y me veo yo que estoy en una lista de personas no gratas. Ujú. Eh, y toca salir un día así cualquiera, coger un camioncito y empacar todo lo que se pueda, porque ya sabemos que en la tarde pues se van a meter a la casa, ¿no? Ya habían pasado como en advertencia y todo esto, y ya era evidente que se iban a meter a mi casa y que, bueno, lo típico en Colombia, ¿no? Entran a la casa, violan, matan, desaparecen y ya, ¿no? Entonces, esa es la prisa, no hay tiempo de hacer conciencia, de planear nada, sino, o sea, te vas, te vas o te matan, ¿no? Me veo en la capital sin tener a dónde ir, ¿no? Con los niños y con un camión con pocas cosas. Y pues como igual como mi abuelo, en aquella época de la violencia, o sea, se repite la historia, ¿no? Y, y de ahí pues doy el salto pues a donde he vivido estos últimos 18 años, ¿no? En España. De ahí ya pegó el brinco para más lejos. Porque claro, esto no es cuestión de que ay, me voy del pueblo y ya se acabó. Sabemos, pues las colombianas sabemos lo que sigue, ¿no? Sí, sales del territorio, pero sigue una persecución y sigue eso, la persecución. Este, esta historia, digamos, me evoca mucho porque últimamente, pues también he tenido en la piel que sentir el ejercicio de la migración, ¿no? Y el exilio. Y esto que vienes diciendo como de manera constante, y es que no tienes tiempo para diseñar algo, ¿no? Para planear, no tienes tiempo para repensar ni para hacer grandes reflexiones, y menos ni siquiera hay tiempo para poder construir algo que sea sólido, digamos, en el tiempo, porque las condiciones de vida no te las permiten y las decisiones de supervivencia tienen que ser rápidas e inmediatas, sino, digamos, como bien lo dices, ya pues uno sabe lo que le espera, ¿no? Y como que detrás de eso lo que veo es unas ganas de vivir impresionantes. O sea, tu respuesta inmediata es por la vida tu respuesta inmediata o sea, vivir y vivir algo distinto, algo que te mereces de manera diferente. Entonces, digamos que eso me llena mucho el corazón porque es como que es la memoria de las mujeres esas, ¿no? Por mantener vivo no solo a sí misma, sino también todo su clan, ¿no? Y como por esa lucha, esa defensa de la vida, ¿no? En ese ejercicio de defensa de la vida, tienes ya que enfrentarte a una nueva cultura, a unas nuevas realidades, em, adaptarte, ¿cierto? Hacer una transformación, sí, de del gusanito de la mariposa, tiene que sacar alas y tiene que volar en un espacio desconocido. Em, Sabemos de entrada que eso implica que el ejercicio de ruptura, ¿cierto? Que la migración y el exilio da una ruptura, una desconexión de raíces, un cambio de realidad, y eso
genera unos otros dolores también, otras realidades que no siempre, no es como las pintan, ¿no? Como, me fui al país y qué maravilla. También hay cosas Sí, sí, buenas, sí. también hay cosas buenas, no, uno tampoco las puede satanizar de 100%, pero tampoco es, hay que vivir el proceso, así implica un sacrificio. ¿Cómo fueron tus sacrificios? ¿Cuáles fueron esos sacrificios que diste en este ejercicio del siglo? Pues se sigue estando en la carrera, ¿no? En la inmediatez. No hay tiempo de análisis, ¿no? O de ruta, o de planear una agenda. No hay tiempo. Entonces, pero esto también lo da mi condición, ¿no? Mi condición es la de muchas personas migradas, y ya no solamente colombianas, sino de muchos territorios. Ya no solamente de Abya Yala, sino de África, de Asia, ¿no? Que se va encontrando uno allí con historias muy, muy parecidas también, ¿no? Entonces, pues, se llega también con las criaturas, pues se llega también con la inmediatez de tripita, ¿no? De que, oye, ¿cómo va a pagar el arriendo? ¿Cómo va a comer? Como la misma historia. O sea, lo que permite que haya un respiro, un descanso, ya es los años, sencillamente que los chicos ya crecen, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a hacer eh, cuestionamientos y reflexiones. Es en ese momento, ¿no? Cuando ya hay ese respiro, pero que viene de ese colectivo pequeñito, ¿no? No viene de fuera, no hay un descanso de fuera. Es sencillamente los propios hijos los que permiten eso, ¿no? Que haya que haya un descansito, por lo menos no se trabaje los 7 días, sino se trabaja 6, ¿no? Que ya se lo permite a uno la economía. Entonces, y ahí empieza la reflexión también de eso que me está doliendo, ¿no? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que siento que me incomoda? No le pone uno la palabra racismo, ¿no? A, a una cantidad de situaciones en las que uno se ve como migrante, ¿no? También como mujer, ¿no? Eh, como, como mujer y como mujer colombiana. ¿Qué significa ser mujer colombiana en Europa, ¿no? En España concretamente? Entonces hay otra cantidad de violencia, ¿no? Está el machismo, entonces el estigma, ¿no? También de cómo está uno visto allí, ¿no? Entonces sigue siendo uno, pues, ese salvaje, ¿no? Al que educar. Eh, la mujer colombiana, pues, está vista como la prostituta directamente, ¿no? Entonces encontrarse uno con situaciones como que, hola, ¿cómo estás? Ah, mucho gusto, ¿cuánto cobras? ¿No? Es violento, es muy violento y es doloroso y queda ahí como ese trauma, ¿no? Pero uno no le pone nombre todavía al racismo y al machismo, ¿no? Eso va con el tiempo, que uno empieza a cuestionar y a decir, bueno, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esto que me dicen? O sea, por el hecho de ser colombiana, entonces soy prostituta o trafico o no puedo ejercer otros oficios que no sea el de servir, ¿no? El de sirvienta. No hay otros oficios para una, porque no está siendo visto como un humano, ¿no? Es todavía el salvaje, el colonizado, el hermanito ese que viene de nuestras colonias, ¿no? Entonces, toda esa mirada racista empieza uno a ponerle nombre, pero ya luego, ¿no? Ya cuando con ese respiro de pronto uno se junta con otras y de pronto lo conversa y de pronto también hay la lectura, ¿no? Uno empieza pues a leer qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo es esa realidad, qué papel juega, ¿no? Como migrante, hasta dónde uno tiene libertades, hasta dónde tiene uno derechos también como persona migrante, en un mundo civilizado, entre comillas. Pues sí, creo que aquí nos puede tapar el sol con un dedo. Es cruel, porque solo quien lo siente en su piel y lo vive en sus propios zapatos y en sus propios. Y también hay que tener una capacidad
para salir de estas situaciones, ¿sí? Una resiliencia, eh, una red de apoyo, no sé, hay que contar con otras herramientas para poder transformar ese dolor del que hablabas ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo fue tu método para empezar a hacer todo este trabajo que haces con la poesía? ¿Cuál fue tu primer encuentro y cuál fue ese método que empezaste a usar para hacer esto tuyo, pero también empezar a trabajarlo con otras? Sí, yo creo que ya ahí la libertad, pues entre comillas, la libertad de, de que los chicos ya se hicieron grandes, ¿no? Los hijos. Entonces también viene de ahí, ¿no? De lo que comentaba anteriormente de esa juntanza, ¿no? Que se hace. Entonces, en dolores, en esas heridas que van siendo otras, ¿no? Aparte de la que ya traes, ¿no? Y de esa ruptura también viene pues la necesidad de juntanza. Es cuando se junta uno pues, con otras mujeres migras y todo esto. Y a partir de ahí, pues como esa reflexión, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos dolores o cómo enfrentamos, ¿no? Toda esta violencia y agresión de, de esa sociedad de acogida, entre comillas. Y, y pues el escribirlo, ¿no? Entonces ahí sigo pues el proceso de escribir, de contar, ¿no? De hacer el ejercicio de contar a través de la palabra, pues este momento histórico que se está viviendo. Y, y empiezo pues a hacer también tejido allí con mujeres, ¿no? Inicialmente con mujeres blancas, como le llamo yo, desde el territorio de allí, ¿no? Que era como y empieza también a hacer el cuestionamiento, también, también ellas siendo mujeres y siendo también madres y siendo también oprimidas por un patriarcado, como también tienen y ejercen ese racismo y esa violencia contra nosotras, ¿no? Entonces, pues hay una andadura y un camino ahí tremendo, ¿no? De, de pasar de un colectivo a otro, colectivos mixtos, ¿no? A ser colectivos meramente migras y a ser colectivos luego meramente de mujeres, ¿sí? Hay todo ese proceso. Y pues también está el proceso como ya como poeta, ¿no? Como me llaman poeta y me llaman a escribir y bueno, yo acepto y empiezo también esa andadura con el colectivo poético blanco, le llamo yo, ¿no? Con editoriales blancas y con poetas eh, la juntanza con poetas blancos y ahí también empiezo como a incomodarme, a decir aquí qué está pasando, cómo es que me miran, cómo es que hago mis presentaciones, cómo es que la editorial quiere que yo exponga, ¿no? ¿Desde dónde? Y empieza también a través el cuestionamiento de como que esto no me convence, como que esto me está doliendo más en lugar de ser algo bonito, algo placentero, ¿no? Las presentaciones y todo esto, y me estoy viendo también violentada, ¿no? En las presentaciones, por ejemplo, de poesía me veía siempre violentada, ¿no? Siempre el llamado, oye, pero tú ¿por qué dices eso? Cuestionando mi sentir, ¿no? Esta población blanca de, con arte y lo que sea, pero sin embargo cuestionando porque se supone, pues, somos salvajes, o sea, porque tengo que sentirlo de esa manera, ¿no? Entonces, invitándome con su visión de que tienen que tutorizar siempre, ¿no? Al que viene de otro lado, a que no se les parece al salvaje, hay que hacerle un tutorial porque no sabe, porque es ignorante, ¿no? Y lo de ellos sí es la verdad, el arte de ellos es el verdadero y es el bonito. Entonces, esta salvaje tiene algo que gusta, pero es que hay que enseñarle que no se debe hablar de colonización porque eso ya no existe. Nosotros no fuimos tan malos. Y así una cantidad de situaciones en las que yo digo, No quiero saber de ustedes, estoy acá en este territorio, ¿vale? Pero no me quiero juntar más con ustedes cuando empieza también la juntanza solo con gente migra. Ahora y después de todos de esos 20 casi 20 años, los 19 20 años, decidiste hacer el retorno, ¿no?
precisamente después de todas estas vivencias que nos vienes relatando, em, ¿con qué esperanzas estás haciendo el retorno? ¿Cómo lo estás asumiendo? ¿Y hay tiempo ahora sí de planear o sí, o seguimos todavía pensando en que simplemente hay que sobrevivir? ¿Cómo es esta nueva etapa, este ciclo de vida para ti? ¿Cómo son los sueños ahora? ¿Qué sueños surgen en esta época de tu vida? Bueno, yo pienso que siempre hubo el contenerse, ¿no? O sea, yo pongo estos 18, 19 años como que he estado contenida, no he respirado, me he estado ahogando. Entonces el volver al territorio es respirar, ¿no? Suspirar y es tomar de nuevo el aire retenido, o sea, es muy fuerte. Es muy fuerte para mí, es la necesidad de conectar, ¿no? Y hacer, de recorrer otra vez y de estar ahí donde está el ombligo, ¿no? Y ahora mismo pues me encuentro con expectativa. No muchas, porque cuando tienes expectativas te llega un momento en que llega la frustración, ¿no? Entonces intento no hacerlo, estoy como más abierta a lo que sucede, porque es que ya después de toda esta historia, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar, no? Entonces, como un poco dejando llevarme de donde me vaya el caminito, ¿no? La vida misma a colocar en situaciones, ¿no? Como con esa aceptación. Pero sí que el territorio, a pesar de toda esta historia que hemos estado mirando, eh, todas esas violencias y todo eso que se vive, pero hay algo ahí muy profundo, ¿no? Es la raíz. Y entonces, y haces sin querer hacer la evaluación. ¿Cuál violencia es mejor? ¿Cuál violencia es peor? ¿No? ¿Dónde me quedo? Porque allí, pues lo que acabo de relatar, ¿no? De la violencia que sufre uno desde el machismo y de esa mirada colonialista y toda esa supremacía con la que ellos se dirigen a uno, esa no humanidad que le dan a todo el que no es europeo, no le dan humanidad y estar ahí, ¿no? Es súper mega violento, este, y la violencia que se vive en Colombia y en la Vía Yala, ¿no? Especialmente en Colombia. Sin embargo, sin embargo, la emoción, la emocionalidad, mi emoción está más tranquila en este territorio, en Colombia, un poco más tranquila. Entonces digo, vale, pues me espero a ver un poco qué más hay. Y hago la reflexión, o sea, ¿qué más hay después de toda esta vivencia? Creo que, después de esto, pues no hay como nada que sea grande, ¿no? Como para decir por aquí no puedo pasar, porque lo que tú decías, ¿no? La reflexión que uno mira atrás y dice, ¿cómo lo hice, no? ¿Cómo es cómo es y miro a mis hijos, por ejemplo, ahora, ¿no? Mi hijo con 33 años, te digo, con 33 años yo estaba allí, viviendo una cantidad de situaciones, ¿no? Mi otro hijo pequeño, digo, con 27 que tiene 27 años, te digo, un añito menos y lo estaba pariendo a él. O sea, ¿cómo lo hice? Yo los veo como niños, ¿no? Como intentando buscar sus caminos y todo eso, y digo, "Guau, yo ya lo tenía encima. Ya a la edad de ellos ya había pasado por una cantidad de situaciones, ¿no? Entonces, pues ahora, pues cualquier eventualidad que suceda, pues será manejada desde ahí. ¿Cómo sacaré fuerzas? No lo sé porque no supe cómo sucedió todo, cómo se sacó fuerzas y cómo estuve ahí en defensa de la propia vida mía y la vida de esas criaturas, ¿no? Eh, Saltando pues a una ciudad, saltando luego a otro país, ya no solo otro país, sino otro continente, ¿no? ¿Cómo se logró hacer todo? Y aún así sacaste libros, tus publicaciones de poesía, organizaste festivales, coordinaste colectivos, o sea, el activismo que ya venías haciendo en tu juventud, ¿cierto?
se mantuvo durante el tiempo y los espacios, ¿no? Y retornas también pensando en lo mismo, en continuar con festivales, o sea, ese ser protagónico que hay dentro de ti, es un ser protagónico, que tú sientes que lo heredaste de tus ancestras una fuerza. ¿Cómo la defines, mejor dicho? ¿Cómo defines esa clara intención de que eres una mujer protagonista en la historia? Ah, no, yo creo que es la necesidad de que una pegue el grito. Después de tantas mujeres en silencio, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, ¿no? Aguantando, aguantando y estando en silencio, ¿no? Eh, Me viene a la cabeza ahora mi abuela que con 14 años pues fue prácticamente obligada a casarse con mi abuelo que tenía 30 y tantos, ¿no? Y como tuvo, no sé, como 16 hijos. Y me acuerdo de ella, de verla en su soledad, ¿no? Como wow, como me pasó todo esto, me pasó toda esta historia, tuve todos estos hijos, pero finalmente nunca fui yo, ¿no? Entonces yo creo que es la necesidad de estar gritando. Yo creo que por ahí lo escribo en el último poemario en Transgénica y digo que de lo único, de el grito, la necesidad de ya no más, ¿no? Ya no más silencio, voy a hablar, voy a hacer otra, ¿no? Honrando esas vidas silenciadas. Siempre pregunto, a las invitadas cómo quieren ser recordadas en la historia. Entonces, María Cristina Boyacá, ¿cómo quieres ser recordada en la historia? Yo ahora hago la reflexión porque no la había hecho antes, o sea, esta pregunta no me la había planteado. No me la había planteado, o sea, lo de escribir, lo de hacer poemarios, no me lo había planteado, esto me llegó por invitación. Y luego ahora sí que quiero continuar escribiendo. Y no me lo había planteado cómo quiero ser recordada. Si quiero ser recordada, es la pregunta que me haría, ¿no? Pero me gustó esa reflexión que acabo de hacer contigo con tu pregunta de cómo nace esa lucha, esa resistencia. ¿Cómo he podido resistir este cuerpito? ¿Cómo he podido resistir a tanta cosa, ¿no? Y digo con el grito, con el ya no más. Entonces yo creo que podría ser así, como esa generación en que hemos honrado a nuestras ancestras diciendo, no voy a callar más, y si tengo que ser soltera, madre soltera, lo seré, y si tengo que gritar, gritaré, y si tengo que escribirlo, lo escribiré. Yo creo que así, ¿no? Como esas que hemos dado ese pasito a honrar a nuestras ancestras diciendo, no estamos de acuerdo, por lo menos, ya basta. ¿A qué te vas a dedicar ahora actualmente? Se, ¿Qué te se dedicas tienen, actualmente? sí, pues escribo tengo que entregar un libro para el próximo año, ¿no? Con una editorial mexicana. Y luego pues continúa haciendo pues los talleres y la juntanza, ¿no? La juntanza con mujeres y hablarnos desde ahí, desde cómo coger la poesía como herramienta para cicatrizar las heridas, para ya ponerle cicatricita a las heridas que traemos, ¿no? Entonces se hace taller de poesía de colonial que venía haciendo en todo el Reino de España por diferentes ciudades, que nació justo donde yo vivía, ahí en Bilbao, en el País Vasco, y se expandió pues a otras ciudades del reino y, y pues ahora aquí en el Avia Yala, ¿no? En el sur. Entonces, esa continuidad con los talleres, ¿no? Esa necesidad de juntanza también y de mostrar pues como ese camino del escribir la herida para buscar esa cicatriz, ¿no? Y hacer ese mapita ya no desde el dolor, sino desde el arte, ¿no? Desde la palabra, desde el grito. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, te vamos a seguir
Luego me pasas tus redes para dejarlas aquí en la cajita del YouTube y ahí para que puedan también seguir tu trabajo y obviamente adquirir tus libros, a leer tu poesía y todas esas cosas maravillosas que haces. Muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste a Mujeres que Tejen la Historia. Te abrazo en la distancia fuertemente. Un abracito también para ti, para todas. Espero que has sido feliz rememorando tu historia. Bueno, sí, ya hay sanación, ya se puede hablar. Qué bien. Sí, sí, sí. Un abracito, Un un beso. abracito. Un Cuídate beso. mucho. Chao. Chao, chao.